Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Buenas tardes, Carlos. Bienvenido a un nuevo episodio de Planeta Kayak. Buenas tardes, Key, a ti y a todos nuestros estupendos oyentes. Me congratula muchísimo que tengamos oyentes allende los mares. Nos escucha gente en Uruguay, nos escucha gente en Argentina, en Chile. Me llena, como diría un personaje famoso de aquí de España, me llena de profunda satisfacción o algo así, que haya gente que nos escuche en todo el mundo nuestras cosas y que además sí, algunos digan cosas. Esto rueda, ¿eh? Parece que le cuesta un poquito arrancar, pero conforme va cogiendo velocidad, nos escucha más gente y eso solo hace que darnos más ánimos y tener más ganas de grabar más cosas y, por supuesto, pues traer a gente que nos aporte a todos y nos enseñe, a gente realmente experta que nos enseñe a todos pues cosas nuevas e interesantes. Expertos, no como nosotros. ¡Ay! Y cada vez está más cerca el patrocinio de Joselito o de 5J, ya lo veo. Ahí está, el jamón se huele. Me llega ya la oloreta, que en castellano quiere decir olorcillo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy en nuestro capítulo mientras llega esta sponsorización de los señores que fabrican jamón? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los aspectos, digamos, más importantes que hay en este deporte y que por importancia o por relevancia probablemente deberíamos haberlo tocado antes, pero hoy vamos a hablar de seguridad. ¿Seguridad? Bueno, es que todos teníamos que haberlos tocado antes, pero hay que coger un orden. Pero bueno, sí, hablemos hoy de seguridad. Vamos con la seguridad. ¿Qué empresa de seguridad tienes en casa, Carlos, por si entran a robarte la pala de carbón? No vamos a vender seguros, Estamos cerrándolos todas las puertas de sponsorización posibles. Vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de seguridad vamos a hablar? Pues es un tema que es bastante crítico y bueno, yo creo que incluso daría para un libro. Pero bueno, pensemos que estamos en un elemento que no es el nuestro, que es el agua, y es un elemento que cambia. Está el viento, básicamente, las olas, la temperatura, hay niebla, o sea, hay diferentes elementos que le hacen un entorno cambiante. Entonces, tenemos que tener unas pautas y un equipamiento para minimizar esos riesgos y que no nos pase nada, porque por desgracia todos los años aquí en España y a lo largo del mundo pues suceden accidentes y muchas veces, si los analizas un poco, es porque la gente se ha saltado varias de estas pautas que vamos a dar y se han juntado la fatalidad y ha desembocado en una desgracia, un susto, a veces un susto, pero muchas veces una desgracia. Entonces, vamos a dar unos buenos consejos en base a nuestra experiencia. Tendemos a pensar que las cosas le pasan a los demás y resulta que nosotros contraproducentemente somos parte de los demás también y nos pueden pasar cosas. Es cierto que muchas veces cuando lees las noticias sobre fatalidades en accidentes deportivos con kayak, pues se juntan la temeridad y la ignorancia como ingredientes y nosotros hoy vamos a luchar sobre todo contra la ignorancia, porque contra la temeridad no podemos hacer nada, eso va con la persona, pero sí que podemos luchar contra la ignorancia, sí que podemos contar un poco nuestra visión de qué hay que hacer antes, durante y después de palear para poner todo lo que esté en tu mano para que la experiencia sea lo que tú esperas de ella y no lo que quiera ser. Pues sí, algo que tenemos que tener claro es que haciendo kayak pues nos pueden suceder diferentes cosas, ¿no? Pero
la mayoría de cosas malas que nos pueden, alguna cosa buena puede suceder, como que te encuentres una sirena o que te regalen una cerveza en un chiringuito, pero de las cosas malas que te pueden pasar, normalmente todas desembocan en la hipotermia, que ¿Te como un hipopótamo? Parecido, que en su extremo final la hipotermia lo que hace es matarte, entras en un shock y te mueres, ¿no? Y otro digamos, final o desenlace fatal es el ahogamiento. Entonces, nuestros consejos van a centrarse básicamente en evitar estas situaciones más peligrosas. Y bueno, como ya hemos comentado en algún capítulo, hay diferentes disciplinas de kayak y, por ejemplo, pues si nos vamos al tema de las aguas bravas, pues hay otra serie de elementos y otra serie de ingredientes, otra serie de riesgos que aquí no vamos a tratar. Aquí vamos a tratar pues para la gente pues que se mete a navegar en el mar, en pantanos, a pescar, en definitiva pues hacer un poco de kayak de ocio o digamos de aguas tranquilas. Efectivamente, hay que pensar dos cosas. Una, que cuando tú miras hacia el mar ves un montón de agua, pero tienes que recordar que debajo hay más. Y cuanto más te alejas, más agua hay debajo. Esa es una regla principal. Segunda regla principal, hacemos piragüismo porque queremos estar encima de la piragua y el mar debajo. Si lo que quisiéramos fuera nadar, haríamos natación. Y la tercera es que el agua, que ahora es una balsa de aceite, en media hora puede ser un infierno. Y eso, si estás preparado, si lo sabes, igual incluso cambias de planes porque no te apetezca meterte en un infierno. Entonces, vamos a empezar hablando de qué tenemos que llevar normalmente cuando vas a navegar, particularmente por un sitio que no es tu entorno. ¿Qué tenemos que llevar con nosotros como equipamiento de seguridad, Carlos? Bueno, pues podemos llevar bastantes cosas, pero intentando ser muy simples y muy básicos, vamos a comentaros el material que sí o sí vais a tener que llevar. Entonces, como llevamos la pala entre las manos, es una situación de riesgo el perder o incluso que se nos rompa la pala. Entonces tenemos que buscar una solución ante este posible problema. Entonces, una de dos, o llevamos lo que se llama un leash de pala, que es como si fuera un cabo, normalmente elástico. Lo dices mal, se dice leash. Se escribe L-E-A-S-H, pero se dice leash. Una cuerdecita que coge la pala al kayak o al chaleco. Esto es otro jardín, lo sabes. Que sí. También hay, estoy oyendo a la gente con hoces y antorchas en la puerta, leash no, y los otros también con antorchas y hoces, leash sí. A ver, el leash es cómodo porque te permite soltar la pala y la mayor parte de las palas flotan y evitar que se vaya, o si te pegas un revolcón, evitar que la pala se vaya muy lejos y seguir teniéndola a mano, pero sabes que corres el riesgo de liarte con esa cuerdecita en el caso de que tengas que finalmente bañarte por causas ajenas a tu voluntad, ¿correcto? Correcto. Pero bueno, como quería comentar, la alternativa es llevar un leash, ¿lo he dicho bien? ¡Bien! ¡Oh, mamá! Pues muy bien, Carlos. La alternativa es llevar... Esto va a ser un curso de inglés en miniatura. ¡Oh, yeah! La alternativa a llevar un leash sería llevar una pala de recambio, que normalmente es lo más recomendable, salvo que no nos podamos gastar ese dinero o por las características de nuestro kayak resulta incómodo llevar esa pala de recambio, pero lo ideal es esa opción. Y luego perdón, Carlos, se puede plantear no llevar una cada uno, sino que si vas en un grupo grande de gente, llevar algunas palas de recambio y poder compartir ese equipamiento de seguridad, al igual que se puede compartir otro. O sea, no es necesario todo el mundo llevar una, pero sí alguno llevar alguna por estos digamos, incidencias de que se te pierda o se te rompa. ¿Y otra cosa que llevarías? ¿Importante? A ver, lo que llevaría en mi casa, fuera de mi casa o siempre que vaya en el agua
sí o sí, lo hemos dicho desde el primer día, es el chaleco. Chaleco forever. Chaleco siempre. No es una opción. Si eres de los de me dejo el chaleco metido en las gomas por si acaso, ya estás medio perdido. O sea, el chaleco hay que llevarlo puesto. Es como el casco de la bici. Hay que llevarlo en la cabeza y abrochado. El chaleco hay que llevarlo puesto y abrochado. De forma que la regla es que te llegue justico para respirar. Que si te caes en el agua, no se quede el chaleco flotando y tú te resbales dentro del chaleco hacia las profundidades del océano. Chaleco forever. Fundamentalistas del chaleco. Recordemos que hicimos un estupendo episodio sobre el chaleco. Y bueno, otro elemento que sí o sí hay que llevar es un elemento pues para comunicarse. Y hoy en día lo mejor es llevar un teléfono móvil. Pero el teléfono móvil hay que tener la precaución de llevarlo en una funda estanca y una funda estanca de calidad. Porque pensemos de que cuando tenemos que utilizar un teléfono móvil moderno, normalmente tenemos que desbloquear la pantalla, tiene que tener la pantalla mucho brillo para que sea muy visible y es conveniente el teléfono llevarlo siempre encima, nosotros encima, no en el kayak ni en el tambucho, o sea, hay que llevarlo de tal forma que cuando lo necesitemos utilizar, pues esté a mano y disponible de forma muy rápida. Otro elemento. Un momento, un incisito, Carlos. Hay muchos teléfonos ahora que presumen de ser sumergibles. Recordar dos cosas. Son sumergibles un ratito en agua dulce a poca profundidad. Y nadie te garantiza que cuando los desumerjas sigan funcionando. Yo no confiaría en que como el teléfono es sumergible lo puedo llevar sin funda en un bolsillo del chaleco. Yo le pondría siempre funda estanca sí o sí. Siempre funda estanca. No confiaría. Tengo que deciros además que si confías en que se te pueda caer, por ejemplo, como ya he visto suceder en un río, en un sitio donde el agua es muy clara, donde cubre muy poco, se te pueda caer y lo puedas ver, vas mal. Si confías en que si no lo ves, otro pueda llamar y ver cómo se enciende la pantalla y verlo, vas mal, porque la cobertura debajo del agua es poca o ninguna. O sea que no juguemos con esto, no juguemos con esto. Si vas un teléfono, aunque esté certificado IP67 o lo que tú quieras, certificación militar, olvídate, una fundita estanca y la fundita estanca con una cuerdecita y la cuerdecita agarrada a alguna cosita de tu chaleco. De hecho, os recomiendo que cualquier cosa que llevéis en el kayak que no queráis perder en un revolcón, lo llevéis atado con una cuerdecita o similar a algún sitio. Y si vamos por el mar, además de llevar teléfono, es muy importante llevar lo que es una emisora VHF, una emisora de alta frecuencia, porque nos va a servir como complemento al teléfono móvil. Algún día hablaremos más en profundidad sobre las emisoras VHF, pero que sepáis que es la forma de conectar con las embarcaciones que tienes en tu entorno próximo, que si tienes un problema son los que más pronto te van a poder ayudar. Las emisoras VHF valen geniales para el mar, pero en aguas internas no se pueden utilizar. Entonces, efectivamente, las emisoras de VHF, en inglés Very High Frequency, sirven para funcionar a vista. O sea, pueden tener un alcance de 5, 6, 7 kilómetros a vista, aunque tú no veas, pero que no haya obstáculos en medio. Es difícil que funcionen si estás al lado de un acantilado, o es difícil que funcionen en un pantano o en un cañón o en un río. Es muy difícil. También se llaman banda náutica. Últimamente los precios han bajado y los precios que han bajado también han bajado la calidad, pero también las de una calidad aceptable también tienen unos precios aceptables. Además permiten oír el parte meteorológico a determinadas horas y pueden ser un complemento incluso para el día a día. Pero en otro episodio incidiremos un poquito más en este
complemento. Otra cosa que yo también recomendaría, si navegamos en aguas abiertas, es un flotador de pala. ¿Por qué? Pues porque el flotador de pala, también hablaremos más en profundidad de él, pero nos va a ayudar a hacer un autorrescate, a subir solos al kayak si volcamos. Vale que habrá mucha gente que podrá subir sin necesidad del flotador de kayak, sin el flotador de pala. Pero el flotador de pala tenemos que pensar que debe hacernos papel cuando todo ha fallado, cuando tenemos frío, estamos cansados y es una situación límite. Entonces es preferible no tener que utilizarlo y llevarlo que quererlo usar y no llevarlo nunca. Entonces yo soy muy fan del flotador de pala. Cuando todo va bien y estás fuerte del cuerpo y estás fuerte de la mente, todo sale. Los que saben esquimotar, esquimotan, etcétera. Pero cuando todo va mal, se hace tarde, estamos cansados, un flotador de pala no te pide pan. Y también es una cosa como una pala de recambio, que tampoco hay que llevar uno cada uno. Se puede llevar 1 o 2 para el grupo. Sigamos con otro complemento de seguridad. Otra cosita que yo llevaría, sí o sí, que es muy barato y no cabe, o sea, cabe muy poco espacio, es una manta térmica, porque tiene muchas aplicaciones, sobre todo si tenemos problemas con la temperatura corporal o sufrimos principios de hipotermia. Incluso el otro día, bueno, aparte de servir para gente que tiene accidentes, porque yo también, por ejemplo, hace no mucho, me rompí la clavícula. Y si tienes una lesión de ese tipo, una lesión muscular o una lesión de que te rompes un hueso y algo, pues la temperatura del cuerpo también varía con mucha facilidad. Entonces, el llevar una manta térmica ayuda mucho en estas situaciones. Y el otro día hasta leí en un sitio que puede servir como reflector de radar, o sea, en una situación en la que queramos de que una zona de mucho tráfico de embarcaciones, los radars de una embarcación nos pueda detectar, una manta térmica también nos ayuda. Es una aplicación que yo conocía, pero... Efectivamente, plegada puede no ocupar mucho más que un paquete de tabaco, una cosa que se usaba mucho antes, y desplegada, por ejemplo, desplegada dentro del tambucho delantero del kayak, pues toma un volumen que ya es visible a los radares de las embarcaciones grandes, o puede ser visible, plegada desde luego no. Y otra cosa también que por nuestra experiencia es muy interesante llevar es elementos para hacerse ver y hacerse escuchar. Hacerse ver si cabe la posibilidad de que oscurezca, que estemos navegando y oscurezca y tengamos un problema y tengamos que ser localizados en un ambiente oscuro, o para hacernos escuchar, porque en el agua, sobre todo si estás sumergido, te das cuenta de que tu voz o tu grito llega a una distancia muy corta. Entonces, si quieres llamar la atención de tus compañeros o gente que te viene a buscar a una embarcación o de alguna forma, la manera más efectiva es pues con una bocina o con un silbato, porque se escucha a mucha más distancia. Efectivamente, la mayoría de los chalecos que venden ahora ya llevan una cuerdecita cogida solidariamente a algún punto del chaleco y en el que va enganchado un silbato muy básico, pero que ya hace las funciones. Pero Carlos y yo hemos coleccionado otro tipo, menos bubucelas, porque ocupa mucho, hemos coleccionado todo tipo de artilugios para hacer mucho ruido con poco esfuerzo y ser oídos en caso necesario. Y en el capítulo luz, bueno, venden frontales que hacen luz blanca y hacen roja, waterproof, pero también venden específicamente para aquellos chalecos que hablamos que tienen muchos enganches y muchas cintitas para coger cosas, pues una especie de piloto, como el piloto que pones en la bici para que te vean los coches por detrás, pero para colgarlo a la altura del hombro del chaleco y que te vean pues a una cierta distancia, una luz destellante para que te vea a una cierta distancia. Una observación, cuando entras en el tema del kayak, empiezas a buscar que todo lo que vayas a llevar sea waterproof, por la posibilidad siempre
posible de bañarte, ¿vale? De que pasen cosas y te bañes. Entonces buscas una luz waterproof, un pito waterproof, en fin, no es una obsesión, es un poco mantener, porque si una cosa seca funciona pero mojada no, para el kayak igual es de dudosa utilidad. Hay que considerarlo. Y sí, y si hablamos de kayaks cerrados, tenemos que buscar opciones para que no le entre agua al interior. Entonces, esas opciones pasan por el cubrebañeras, que es también la típica cosa que mucha gente dice, ay, no me lo pongo, que el día está muy tranquilo. Es que hoy no hay olas, hoy está muy llanito, hoy no me pongo es que me da mucho calor, además el cubrebañeras con el chaleco en los elásticos de detrás. ¿Has oído alguna vez eso? Sí, muchas, demasiadas. Y luego se levanta viento, que son aquí en el Mediterráneo, que levanta olas, que te va salpicando y te va llenando la bañera y te metes en un problema. Entonces, el cubrebañeras es conveniente llevarlo siempre, siempre, siempre. Y otro tema para... Llevarlo puesto. Perdón, el matiz es importante. Llevarlo colocado, muy bien. Y otro tema importante es material para achicar el agua en el caso que nos entre dentro del kayak. Porque no es necesario de que la bañera o el interior del kayak se llene hasta arriba. Simplemente con que tengamos 2 o 3 dedos de agua en el interior del kayak, se vuelve tan inestable que lo vamos a pasar mal. Conveniente una especie de cubos con asa para poder achicar agua. Conveniente una esponja grande que puede ir detrás del respaldo para quitar los últimos, no en marcha, sino a lo mejor ya en parado, quitar las últimas babas de agua que queden. O incluso una bomba de achique. Una bomba de achique es un cilindro, pues como unos 50 centímetros de largo, con un vástago que se extrae otros 40 centímetros, con una admisión por debajo y una expulsión por arriba, con lo cual la parte de abajo la colocas contra el fondo y la parte de arriba apunta hacia afuera de la bañera y a base de darle la zambomba, pues vacías de agua el kayak. No son caras, duran siglos porque son de plástico y bueno, es útil llevar al menos una, igual que con las otras cosas, al menos que alguien del grupo lleve una. Eso sí, si vais a subirla a un avión, no le llaméis bomba, llamarle achicador, llevarle cosita. Y si habláis por teléfono tampoco. Ahora mismo la CIA y la NSA están rastreando ya este podcast porque hemos dicho varias veces la palabra bomba. Este es un podcast bomba. Bomba, señores de la NSA y de la CIA. Bomba de achique. Muy bien. Y siguiendo con nuestro kayak cerrado, es importante que el kayak, como comentamos en algún capítulo, tenga línea de vida. ¿Por qué? Pues porque si estamos al agua, el kayak, si lo tenemos a coger, resbala por todas partes. Entonces la línea de vida nos va a ayudar mucho a solucionar el tema de subir al kayak estando sumergidos en el agua. Y otro elemento que debe tener nuestro kayak y que tenemos que verificar que esté en buen estado es que tenga elementos de flotabilidad. Cuando hablamos de las partes de los kayaks, hablamos de los tambuchos. Pero bueno, si nuestro kayak no tiene esos compartimentos estancos, es conveniente de que lleve unos globos de flotación de tal forma que si volcamos y le entra agua, no se llene de tal forma que luego no lo podamos reflotar. Y bueno, como sois espabilados, pues si tenéis kayak sit on top o autovaciables, como se llaman también, pues claro, esos en sí, por definición, salvo que tengan un agujero, pues son insumergibles. Entonces... Pero recordar que a veces, en el sitio en que lo guardas, pasan personas indeseables que dicen, uy, tiene un tapón, me lo llevo, y te quitan el tapón del tapón que normalmente va en la punta de la proa o en la punta de la popa, un taponcito que sirve para cuando pasa el tiempo y al final le entra agua, pues aflojar ese tapón, poner de pie el kayak y que se salga el agua de dentro. Sí, al final sale agua, sobre todo si le pones cañeros
o si le pones algún tipo de cosa que taladres el casco. Entonces, revisad esos tapones y revisar el acceso de indeseables al sitio donde guardéis el kayak sit-on top o autovaciable. Y bueno, esto lo tocamos en un capítulo específico referente a la ropa, pero bueno, por tocarlo también un poco por encima, por seguridad, pues hay que llevar la ropa adecuada a la temperatura de ese día, las condiciones climáticas y sobre todo la temperatura del agua. Debemos protegernos del frío y del sol. Entonces, por favor, tener mucho cuidado a la hora de elegir la ropa, porque como ya comentamos, una vez que estamos navegando, es muy difícil quitarse o ponerse ropa. No es fácil porque llevamos el cubre, si es un kayak cerrado, llevamos el chaleco y no es tan fácil, ¿vale? Y es un elemento de seguridad. Y bueno, con independencia de la ropa que llevemos para palear, también es interesante, sobre todo si hace frío, llevar ropa seca de recambio en un sitio que no se pueda mojar, porque con frío, si tenemos principios de hipotermia, una de las cositas que podemos hacer para combatirlo, es ponernos ropa seca. Una pequeña anécdota solo. Este verano salí con un amigo, tengo 2 autovaciables allí en el puerto deportivo, y salimos y había una previsión. Salimos para hacer una horita para allá y una horita para acá. Pero la previsión falló. Hicimos una horita para allá y hubo un cambio de viento, no estaba previsto y nos costó 2 horitas volver. Bueno, pues yo que soy una persona que en verano, si puedo, voy en pantalón corto todo el verano, salvo que haya algún imperativo de algún tipo. Claro, al ir en el autovaciable iba también con un pantalón corto y las piernas en horizontal, expuestas al sol. Bueno, pues me pegué una quemada que se me hizo la raya y todo en los muslos, que estuvo luego un mes, al día siguiente, durante 3 o 4 días, las piernas me ardían por haber estado pues 3 horas en vez de las 2 horas que yo calculaba, con las piernas horizontales. Y yo voy todo el verano en pantalón corto. Es muy fácil pegarse una quemada del 15 cuando expones tu cuerpo de una forma en la que no lo expones habitualmente. Y es muy fácil coger frío si te tiras más tiempo de la cuenta en el agua también. Por eso, tener en cuenta el frío, la temperatura del agua y el sol. Muy importante, el sol. Menos mal que no eres nudista, Key, que si no hubiera sido una desgracia tremenda. Hubiera tenido un gran problema porque las insolaciones son más peligrosas cuanto mayor es el porcentaje de piel que ha sido expuesto. Ahí lo dejo. Chiste para inteligentes. Bueno, un poco relacionado con lo anterior, también es conveniente llevar agua en cantidad necesaria los días de calor y no está de más llevar un poquito de comida. Para eso van muy bien las barritas energéticas en el chaleco, porque pueden darse situaciones de que nos entren pájaras o que tengamos desfallecimientos y necesitamos algún elemento que nos aporte energía rápidamente, porque recordemos que uno de los problemas del kayak es que si tienes cualquier problema es decir, pues paro y continúo. No, estás en el agua y hasta que no desembarques cuando quieres, pues el problema no te lo quitas de encima y esa situación pues puede multiplicar los problemas. Y bueno, podríamos recomendar más cosas para llevar por seguridad, pero esto sería el equipamiento mínimo de seguridad. Ahora, lo que estaría bien, Key, sería comentar un poco, pues, una serie de pautas o de rituales o de normas de seguir antes de cualquier salida en kayak. ¿Qué te parece? Me parece fantástico porque es lo que hay que hacer. Normalmente, la primera pauta recomendable es consultar la previsión meteorológica. Haremos un episodio hablando de herramientas de previsión meteorológica, y cuando hablamos de herramientas hablamos de fuentes,
pero vamos, una referencia, por ejemplo, es Windy y otra es AEMET. La mayoría de páginas de previsión meteorológica deben de AEMET en España, Agencia Meteorológica Española, ¿vale? Y bueno, qué menos que saber qué viento va a hacer y qué ola va a haber, o qué viento dicen las previsiones que va a hacer y que va a haber. Tú te preparas para la previsión, pero en realidad tienes que prepararte por si todo sale mal. Pues recuerdo veces que pensábamos que iba a ser un plato y luego no fue un plato. Tú te acordarás de aquella salida que hicimos, por ejemplo, en Vinaroz, hacia los Cases de Alcanar, con Rafa Domínguez, con Luis el Alpinista, en la que tuvimos una ida de lo más placentera, almorzamos en la playa y al volver, pues se lió la de Dios es Cristo y nos costó bastante volver al punto de partida. Tanto es así que nada más salir a la playa, si recuerdas, cayó una granizada del 15. Sí que lo recuerdo, sí. Y bueno, relacionado un poco por lo que comentas, hay que mirar la previsión, pero eso debe servirnos para, en función de nuestras capacidades y nuestros límites, pues decidir si salimos o no salimos. O sea, si va a hacer mucho viento o las olas van a ser muy grandes, pues oye, mejor ese día hacer otra cosa y no salir a navegar. Sí, nosotros tenemos la suerte de que somos ciclistas también. Entonces, el día que el mar está muy mal, pues sufrimos el viento con la bici, nada más. ¿Verdad, Carlos? Sí, en general, muchas veces el que se mete en una situación de riesgo o un susto o incluso llega a tener un accidente es porque excede sus límites de fuerza o se generan situaciones en las cuales pues sus capacidades técnicas o habilidades físicas pues no pueden responder a esas situaciones. Entonces, en la medida de que nos anticipemos a esas situaciones mirando la previsión, pues se reducen las posibilidades pues de tener una mala historia en el kayak. Recordad que un accidente habitualmente no sucede porque haya sucedido una cosa fortuita nada más, sino que corresponde a una alineación de causas. Un accidente sucede cuando suceden varias cosas a la vez, fortuitas o no. O sea, una circunstancia meteorológica unida a no llevar ropa al uso, no llevar chaleco, no llevar... Por eso es importante hacer una listita, una checklist en inglés, una listita en castellano de lo que quieres llevar cuando estás en tu casa con la cabeza clara y sabes qué es lo que quieres llevar a tu excursión y repasar esa lista cuando ya estás haciendo el montoncito con el equipaje para no dejarte nada que luego te vayas a arrepentir de haber olvidado. Sí, y además otro buen consejo es, salvo que seas muy experto, y aún así tampoco no es muy recomendable, es la mejor herramienta de seguridad o medida de seguridad es navegar en compañía, ¿vale? Porque, o sea, si navegas en compañía, pues cualquier persona, o sea, cualquier compañero te puede ayudar, te puede socorrer o si sucede algo, pues dar aviso a los servicios de emergencia. Hay gente que por diferentes motivos pues salimos a navegar solos y la verdad es que es un riesgo añadido y por eso pues cuando lo hacemos extremamos las medidas de seguridad. Pero el mejor consejo que podemos dar a todo palista es, siempre que puedas, navega en compañía, porque es que además te lo vas a pasar mejor. Además, si no vas con alguien, no puedes hablar con nadie. Y a mí eso me aterra. Yo necesito ir cascando por el camino con alguien, de lo que sea. Y sí. Normalmente, cuando alguien nos dice, oye, Carlos, a ver cuándo me llevas con el kayak, ¿eh? Lo primero que preguntas es, ¿tú sabes nadar, no? Sí. Normalmente hemos dicho que este deporte es piragüismo, que si quisiéramos nadar haríamos natación, pero consideramos también que es preceptivo saber nadar. No tener una marca, no ser Johnny Willis Muller, ¿vale? Pero sí saber nadar, saber mantenerte en el agua, no aterrarte si caes al agua, saber aguantar un rato flotando e incluso saber ir de A a B siempre que A no esté muy lejos de B
nadando y con la ayuda del chaleco. Sí, y otro punto para los kayakistas es aprender técnicas de autorrescate, o sea, que es subir uno solo o sola por sus propios medios al kayak o con ayuda de un flotador de pala. Eso se puede practicar en compañía porque un rescate asistido es más fácil, pero bueno, como ya hemos comentado, o sea, nos vamos a ver en situaciones en las que otras posibilidades han fallado y esta es, digamos, la opción final. Y la opción final suele ser que tú tengas que subir solo al kayak, pues porque no tengas compañía o no tengas opción. Entonces, todas estas maniobras es recomendable ensayarlas para que cuando nos haga falta, pues salga con la mayor facilidad y la mayor confianza y la mayor soltura. Nuestro consejo es que habitualmente salgas cuando hace bueno. Bueno quiere decir cuando las circunstancias están a tu altura, pero te prepares para lo peor, porque lo peor en el mar puede llegar ya. Y entonces ninguna previsión te va a dar una garantía, como el Corte Inglés, de que va a haber este viento, esta ola, y va a durar hasta que tú salgas del agua. Nadie te va a garantizar eso en ningún momento. Sal cuando hace bueno, prepárate para lo peor. En todo caso, otro elemento muy importante que hay muchas veces que por confianza nos saltamos es hacer un plan de navegación. Y un plan de navegación es algo muy sencillo. Es decir los kayakistas o los palistas que salen, qué rumbo van a tomar, qué distancia van a ir y qué hora aproximada van a salir. El plan de navegación se puede complicar más, pero eso es lo más básico. Y toda esa información hay que transmitirla a una persona en tierra que, en el caso de no dar señales de vida, sea la persona que pueda avisar a los servicios de emergencia o de rescate, decir, mira, estas personas han marchado, no tenemos noticias y van a hacer este recorrido. Porque esa información, por tonta que parezca, es crucial y básica pues para digamos, desarrollar una operación de rescate. Y, por supuesto, aunque parezca tonto, cuando se termine de navegar y hay que llamar a esa persona que es nuestro contacto en tierra y decirle, hey, que ya hemos terminado de navegar, porque ha pasado más de una vez y más de 2 y más de 10 de que se movilizan los equipos de rescate y como no habían avisado los que iban a rescatar que ya estaban fuera de peligro, pues estaban dando vueltas por ahí el helicóptero o las lanchas, ellos estaban en el bar tomándose cervezas. Efectivamente, no hay derecho. Salvamento Marítimo en España funciona muy bien, son muy profesionales, están muy preparados, pero hay que avisarles, no son magos. Entonces, todo esto es porque cuando sucede una desgracia, cuanto antes se actúe, menos consecuencias es probable que haya. Si tú no has vuelto a tiempo, en un tiempo razonable, pues alguien tiene que avisarles de que te busquen. Son muy buenos, son muy profesionales, pero tienen que saber que te tienen que buscar de alguna manera. Por si todo falla, que haya un plan de rescate. No vamos a entrar aquí en si cobran, si no cobran, si van a ir a por ti y te van a encontrar porque el 99% de las veces resuelven y resuelven satisfactoriamente. A la vida humana no le podemos poner un precio. Y sí, y otro consejo de seguridad que damos, especialmente si navegas por un sitio que no conoces o no es tu sitio habitual, es que estudies el terreno. Estudia el terreno, ¿qué es? Pues que tomes referencias sobre el terreno, tengas una mínima noción de las distancias y que tengas claro por qué puntos puedes embarcar o desembarcar por si se da un problema o una situación de riesgo, tomar las decisiones adecuadas o saber por dónde salir. O sea, todo conocimiento del terreno es poco. Una vez más, Google Maps y la ingeniería social aquí son de una gran ayuda. Con Google Maps podemos hacernos una idea aproximada de dónde vamos y qué distancias hay, pero como un nativo no hay nada. Como un nativo no hay nada, una vez más tenemos que referirnos a
al foro, por ejemplo, de Kayak de Mar, www.kayakdemar.org, donde si tú vas a navegar por un sitio, puedes preguntar si hay algún nativo que te dé algún consejo sobre dónde echarte al agua, dónde llegar, dónde almorzar, etcétera, etcétera. Otro detalle que nos gustaría comentar a todos los que nos escucháis es que, claro, muchas veces os hemos dicho en este capítulo de que es bueno navegar en compañía, y efectivamente es así. Lo que sucede muchas veces es que el grupo es tan grande que es muy fácil caer en la descoordinación y en la incomunicación. Entonces, si el grupo es más de 4 o 5 personas y especialmente no se conocen demasiado, hay que hacer un plan de navegación que todo el mundo sepa, y un buen momento es justo antes de echarse al agua, porque si no, una vez dentro del agua, por pura falta de comunicación, cada persona va un poco a la suya y eso puede generar situaciones de peligro. Eso en las quedadas de kayakdemar.org pues ha sido una cosa que nunca se ha producido una situación excepcional de accidente y tal, pero sí que se han pasado malos momentos precisamente por eso, porque la gente por pura ignorancia no sabía un poco ni a dónde se iba, ni dónde se paraba. Efectivamente, hay que ser un poco solidario con los demás. Tenemos que recordarlo de nuevo, estamos en un medio hostil. Hay que intentar no dejar a nadie atrás, hay que intentar no querer llegar antes que nadie, ¿vale? Para eso ya están las carreras, eso se llaman carreras, cuando pruebas a ver quién llega antes, porque está más fuerte o tiene mejor barco o todo a la vez. Cuando hablamos de turismo, hablamos pues de ir en grupo, disfrutando de la compañía, cuidando unos de otros y saliendo a la vez y llegando lo más a la vez posible a los sitios y compartiendo después pues con una cerveza, con un refresco, con lo que sea, lo bonito del rato que se ha pasado. Si no podemos hacer eso al acabar, no sé yo si tiene sentido hacerlo. Sí, bueno, la experiencia de muchos años lo que me dice es que lo mejor es navegar por parejas. Navegar por parejas no significa que vayas cogidito de la mano de una persona, sino simplemente que... Es que papalear es un rollo ir cogido de la mano, macho. Sí, súper romántico, pero súper interesante, o sea, muy difícil. Navegar por parejas lo que significa es que tú estás pendiente de una persona por si tiene problemas y esa persona está pendiente de ti. Y para eso tienes que estar a una distancia suficiente de que haya un contacto visual y no perderlo de vista. Y entonces, esa forma de funcionar, pues evita de que en grupos numerosos haya gente que se piensa que no tiene que controlar a nadie, gente que se piense que esté controlándola, ¿vale? Y por esas razones, pues se producen situaciones de peligro. Yo, por lo que he navegado por ahí, es lo mejor, ¿no? De que unos cuiden un poco de los otros, especialmente si es gente novata, porque tú y yo hemos estado en situaciones en las cuales alguien ha traído a alguien que había paleado poco, ha habido cualquier complicación y esa persona ha dejado solo a su invitado y ese invitado pues ha empezado a agobiar, se ha empezado a poner nervioso y todo eso agrava situaciones de riesgo, de peligro y la verdad es que te puedes encontrar en un problemón. Por eso hay que tener especial cuidado pues con la gente de que tiene poquita experiencia en el agua a bordo de un kayak. Hemos dicho que hay que ser solidario, igual que hay que ser generoso. Si eres generoso para invitar a alguien a venir, a navegar, a probar, a compartir a tus compañeros, a compartir tu zona de navegación, a compartir tu viaje, hay que ser también solidario para hacerse cargo de que todo el mundo puede tener un mal momento y todo el mundo no tiene la misma preparación, el mismo fondo, la misma fuerza, la misma sangre fría, pero que un grupo es mucho más fuerte que la suma individual
de los componentes. Pues sí, y yo creo que ya vamos acabando un poco este tema. En otro podcast podremos indagar un poco, o sea, podremos profundizar un poco más en este tema de la seguridad, porque la verdad es que da mucho juego, especialmente yo creo cuando hablamos de grupos, porque hay que organizar las cosas. O sea, el kayak, ya lo he comentado en algún podcast, que es un poco individualista en el sentido de que tú vas en tu kayak y si la cosa se pone fea, tú piensas en ti, en salvarte por puro instinto y te olvidas un poco del grupo, ¿no? Pero, y además está el tema de que cuando estamos en el agua, ya hemos comentado, de que es muy difícil comunicarse de la forma adecuada. Entonces, todas estas particularidades pues generan que en grupo, si no hay mucha sintonía, una especie de, digamos, de forma de actuar y un poco de compañerismo, pues se puedan generar situaciones de riesgo y de susto, porque a mí me ha pasado personalmente de ir en un grupo y que a alguien le pase algo o tener la sospecha de que a alguien le pase algo, de que se haya perdido, de que se haya metido en un problema y tal, y sufres tú muchísimo, sufres un montón, o sea, ya sé que suena a taza de Mr. Wonderful, pero la fuerza de una cadena, la fuerza de un grupo está en el eslabón más débil, o sea, cualquier cosa que le pueda pasar a un compañero a ti te puede afectar y además emocionalmente puedes pasarlo muy mal. Entonces, otro día pues tocaremos estos temas de navegar en grupo pues con más profundidad. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Incluso podríamos contar con alguna persona más experta que nosotros para hablar de estos temas, porque las distintas certificaciones de navegación tienen protocolizado estas cosas de los grupos y sería interesante saber en qué consisten esos protocolos y poder contarlo o oírlo de la boca de alguien que ya tenga una certificación al respecto, ¿no crees? Sí. En todo caso, sí que nos gustaría despedir este podcast con una frase un poco marinera que nos ha venido, no la hemos escuchado en una taberna de un puerto, ¿no? Pero bueno, es un mensaje que escuchas muchas veces, ¿no? Del entorno marinero, dice que se ahogan los tontos y los valientes, o sea, los tontos un poco, pues lo que hemos hablado antes, los ignorantes, los que creen que lo saben todo o pasan algunas cosas por encima y olvidan pues una serie de pautas que son básicas e imprescindibles. Y luego, pues, por supuesto, los valientes, personas que por inconsciencia o porque calculan mal sus posibilidades, pues exceden sus límites y se meten en una situación de peligro. Pero sí, ni seáis tontos ni seáis demasiados valientes para no tener ningún problema cuando hacéis kayak. Efectivamente, y yo creo que con esto podemos cerrar por hoy este capítulo primero de seguridad en el mar, no sin recordar, como siempre, que estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia, para cualquier colaboración a través de la página del podcast, la página de Facebook, la de Instagram, el Twitter y el correo electrónico planetadecayak@gmail.com, así como la página web planetacayak.com. Gracias por escucharnos. Esperamos que nos oigáis en los próximos capítulos. Un saludo a todos. Un saludo. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.